Buenos días. Qué gusto verles, sobre todo ahora que veo que la lluvia ha apretado. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Es un privilegio que Dios nos concede estar juntos a pesar de todo lo que podamos haber vivido esta semana. Quiero que podamos abrir las Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar exponiendo esta mañana el mensaje de Cristo a las iglesias de Pérgamo y de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos desde el 12 hasta el 29. Dice así la Escritura. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer es Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios, danos oídos para escucharte en esta mañana. Cuando tu palabra, Señor, es predicada, cuando tu evangelio es predicado, muchos corazones se contentan, se alegran, se gozan en escuchar tu voz. Pero otros muchos se endurecen y no quieren creer tu verdad, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta mañana tú abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y nos ayudes, Dios mío, a creer tu palabra, a afirmar nuestras vidas a través de ella, Señor, en esta mañana, que no simplemente escuchemos de oídas, sino que tengamos toda nuestra atención puesta en lo que tú has de hablarnos hoy. Te ruego por todos aquellos que han sido invitados hasta este lugar y aún no te conocen, Señor. Llegan aquí como enemigos tuyos. Llegan aquí, Señor, como pecadores que van camino a la condenación eterna. Te ruego, Padre, porque hoy salgan reconciliados contigo, Señor, con vida eterna en sus corazones. Estamos en tu mano, Señor, en esta mañana. Necesitamos más que cualquier otra cosa escuchar tu voz. Háblanos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Estamos en este mes repasando las cartas de Jesucristo
a las iglesias y es una carta que envía cuando Cristo ya ha resucitado, ascendido y está ahora mismo reinando en los lugares celestiales. Se la envía a las iglesias de Asia Menor y lo hace por medio de su siervo Juan, el apóstol amado. Y el telón de fondo de cada una de estas cartas, detrás de todo esto que estamos escuchando, hay una nota interesante y muy importante que definitivamente está en el trasfondo de todas y cada una de ellas. Por eso quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Es un pasaje muy conocido de las Escrituras y creo que está en el contexto, en la mente por lo menos, de este pasaje de hoy, de todas estas cartas. Mateo capítulo 16, versículos, a partir del versículo 13, escuchamos esta pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en ese mismo contexto se levanta el apóstol Pedro, nuestro amado e impulsivo Pedro, y responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, dice el Señor Jesús, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha bien esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca, es la declaración sobre la cual Cristo una y otra vez a lo largo de todos estos siglos ha estado edificando a su iglesia. Y en toda iglesia donde esta declaración está en el centro, donde esta declaración se promueve, pues Cristo está ahí presente diciendo: tú eres mi iglesia y estoy trabajando en ti, aunque tienes realmente muchos defectos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es Él el que está edificando a su iglesia. Por eso este plan de Dios no puede fallar, porque Jesús es el que nos está edificando como piedras vivas, como un edificio espiritual para el Señor. Ahora, estas iglesias de Asia definitivamente necesitaban, en su contexto, escuchar la voz de Jesús. Estaban muchas pasando por tribulaciones de toda clase y necesitaban que el Mesías trajera a ellos palabra de aliento, y estoy convencido de que nosotros hoy, aunque estamos muy lejos de Asia Menor, también necesitamos que Cristo trate con nuestra vida, trate con nuestro corazón, y necesitamos también escuchar palabras de nuestro Salvador. Y mientras evaluamos nuestro corazón en medio de todo esto, las palabras que Cristo nos hablará hoy, quiero que te hagas estas preguntas junto conmigo, porque han estado en mi mente toda esta semana mientras estudiaba este pasaje. ¿Cómo ha estado tu relación con el mundo esta semana? Y con el mundo me refiero no solamente a los inconversos, me refiero a todo lo que se opone a Dios en este mundo. ¿Cuántas veces esta semana has sido tentado a rebajar los estándares de Dios y las demandas de Dios para complacer al mundo o agradar al mundo? Y de todas esas veces que fuiste tentado a saborear los placeres temporales del pecado, ¿cuántas veces de esas terminaste cayendo o cediendo ante la tentación? ¿Crees que realmente, mi hermano, le importa a Dios si nos amoldamos al mundo o nos amoldamos a Cristo? ¿Crees que a Dios le importa eso? ¿Cuántas veces te preguntaste esta semana si Dios realmente está al tanto de tu sufrimiento por causa del Evangelio? ¿Cuántas veces esta semana en tu mente pecadora llegaste a la conclusión de que Dios no tiene nada que ver con el dolor que experimentas y el sufrimiento que experimentas, y que Dios se ha olvidado de ti? Quiero que evalúes esas preguntas mientras vamos pensando en las cartas de Pérgamo y Tiatira. Entramos entonces en la carta de Pérgamo, y antes de incluso explorar el contexto de esta ciudad de Pérgamo, quiero que nos fijemos en cómo Jesús se presenta ante esta iglesia. ¿Cuál es el título que levanta como estandarte cuando, por así decirlo, entra a la ciudad de Pérgamo y les da este mensaje? Dice Jesús en el verso 12 que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos.
¿Por qué eso es tan importante? Pues eso lo veremos más adelante, pero Jesús es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y aquí hay un doble simbolismo, porque en la antigua Roma, en el mundo greco-romano, la espada era una señal de juicio. Aquel que tenía la espada en su mano era aquel que tenía el derecho, la potestad, la autoridad para emitir juicio y declarar juicio. Pero al mismo tiempo sabemos por la propia Escritura y por el mismo propio libro de Apocalipsis que la espada de Dios, la espada aguda de doble filo, es la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por demás, hacia el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, Jesucristo es el guerrero que con la espada de su boca destruye a todos y cada uno de sus enemigos. Y Jesús se presenta a esta iglesia de Pérgamo con esta imagen de autoridad, con esta imagen de juicio. ¿Por qué? Bueno, un poquito de contexto. La iglesia de Pérgamo o la ciudad de Pérgamo quedaba en una colina, escalaba unos 300 metros por encima del nivel del mar. Hace un siglo atrás fue capital de la provincia de Asia Menor. Actualmente se encontraba compitiendo en prestigio y en belleza con las ciudades de Esmirna y la ciudad de Éfeso también. Además de esto, la ciudad era altamente religiosa. En ella se encontraba el famoso templo a Zeus, que medía unos 34 metros de altura. Fue fundado aquí también el primer templo que se dedicó al culto al emperador de Roma en este lugar. Y en estos lugares de culto al emperador, a los creyentes, a los que adoraban al emperador, se les impulsaba a que ofrecieran incienso a las imágenes de los emperadores y que dijeran: César es Señor. Y ya podemos empezar a darnos cuenta que eso iba a traer problemas a los cristianos, porque los cristianos realmente decimos, ¿qué cosa? Que Cristo es el único Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además de esto, y esto es algo muy interesante, se adoraba a Escolapio, quien era el dios de la medicina. Y curiosamente, el símbolo de este señor, y los estudiantes de medicina o los ya doctores verán la relación, el símbolo de este hombre era una serpiente. ¿De qué otra simbología vemos serpientes en la Biblia? Pues está muy asociada, ¿verdad?, a Satanás. Ahora, todo esto puede parecer desconectado, ¿no? Porque se acerca ahora Jesús y les dice: conozco tus obras, verso 13. ¿Dónde moras? Dice: donde está el trono de Satanás. Tenemos que adoran al emperador, adoran a Zeus, adoran al dios de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente. Y esto es muy importante porque Corintios, Pablo nos dice lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces podemos llegar a entender que realmente aquí está morando el trono de Satanás en un sentido figurado, porque toda adoración que se está rodeando esta ciudad o que está rodeando esta ciudad se está dirigiendo en último lugar al propio Satanás. En esta razón, en medio de todas esas circunstancias, dice Jesús: pero retienes mi nombre. Verso 13. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días, dice, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, y vuelve a repetir, donde mora Satanás. Entonces tenemos una sociedad como perversa, una sociedad corrupta, una sociedad que promueve la adoración a dioses paganos, lo que realmente es promover la adoración al mismísimo Satanás. Y en medio de un lugar así, Dios tiene la buena idea de plantar una iglesia que alumbre, que sea un candelero, que realmente sea luz en medio de tanta tiniebla y de tanta oscuridad. Eso no es algo fácil. O sea, hacer una iglesia en ese contexto no es algo fácil, no es algo simple, no es algo sencillo. Todo está en tu contra. Los únicos que adoran a Dios son los cristianos. Todos los demás están adorando dioses falsos y en última instancia al propio Satanás. Por eso en ese contexto es tan importante recordar
que Cristo el Señor está allí presente, edificando a esta iglesia de Pérgamo. Y por tanto, su obra en esta iglesia no puede ser destruida. Y Jesús comienza elogiando precisamente de esta iglesia, porque a pesar de toda esa adversidad, a pesar de que tiene todo en su contra, dice, tú retienes mi nombre, tú no has negado mi fe. No sé si recuerdan estas palabras de Jesús: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos hermanos están viviendo a la luz de la eternidad. Ellos ven al emperador de Roma levantar su espada en un juicio, dispuesto a juzgarle de cualquier manera, a dictar sentencia de muerte contra ellos, y dicen, no, en última instancia tú no eres el que tiene la espada de juicio. Yo tengo más temor de la espada de mi Dios, porque la tuya está oxidada, la tuya es pasajera, pero la espada de mi Dios, esa es espada realmente poderosa. Ellos contaron, igual que los apóstoles, es mucho mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenían mucho más temor de la espada de Cristo que de la espada oxidada y temporal de los romanos. En palabras del anciano Policarpo, ayer lo recordábamos acá con los jóvenes, ellos amenazaban con fuego que se iba a apagar en una hora, pero no conocían nada del fuego eterno que les espera a los malos, a los impíos. Ahora, esto es uno de los puntos más importantes del pasaje de hoy. ¿Cuál es el ejemplo que toma Jesús de alguien que no ha negado su nombre, de alguien que no ha negado su fe? Y en los días, dice Jesús, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Piensa en la iglesia de Pérgamo. Antipas posiblemente dicen algunos que era el obispo o que era uno de los pastores de esta iglesia. Ven morir a Antipas porque se ha negado a ofrecer culto al emperador, a sumarse a la adoración a Satanás, a la adoración pagana. Ellos fácilmente, hermanos, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, podían haber pensado que Dios los ha abandonado. Podían haber pensado que al final Satanás ha conseguido derrotarlos, ha conseguido vencerlos. Podrían haber pensado que como Satanás estaba reinando en este lugar, no había esperanza para los cristianos. Podrían pensar que como vivimos en esta ciudad, como vivimos en este contexto, no hay nada que Dios pueda hacer. Pero es Jesús el que dice. No es Juan el que tiene que recordarle a Jesús nada, es Jesús el que saca de su boca este nombre, Antipas, mi testigo fiel. Y aquí hay dos verdades que trascienden estos tiempos y llegan hasta nosotros. Primero, Jesús conoce a cada una de sus ovejas. Nadie tuvo que recordarle el nombre de Antipas, su testigo fiel. Ninguna de sus ovejas jamás es olvidada por Jesucristo. Todas y cada una de ellas son preciosas a sus ojos. El propio Evangelio de Juan, o sea, el propio Juan dice lo siguiente: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y dice: las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ellos estaban, mi hermano, en el extremo del mundo, pero en realidad, por muy lejos que estuvieran, seguían estando en las manos del buen pastor. Seguían estando en las manos del mismo Cristo que había resucitado. Estas ovejas de Pérgamo estaban donde mora Satanás, pero el verdadero rey, su rey y su pastor nunca las había abandonado. Y como decía, esto es una realidad que trasciende los tiempos precisamente porque cada oveja de Cristo en Cuba, cada oveja de Cristo aquí en Santa Clara, puede llegar a creer al mirar las circunstancias que Dios nos ha olvidado. Pero hoy el Señor nos llama por nuestro nombre y nos dice: sígueme, escucha mi voz y sígueme. Mis hermanos, nosotros podemos tener la completa certeza, la completa confianza de que no hemos quedado olvidados por Dios. Podemos sentirnos olvidados por los hombres, sentirnos menospreciados por los hombres, pero el buen pastor que su vida da por las ovejas las recuerda a todas y cada una de ellas. Mis hermanos, aunque moremos donde mora Satanás, con todo, el Padre sigue escuchando tus oraciones.
El Hijo sigue intercediendo por ti y el Espíritu Santo sigue consolando tu corazón hasta que puedas ver cara a cara al Cristo resucitado. Y por si fuera poco, por si esto nos parece poco, solamente hay otro testigo fiel en todo el libro de Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5. Dice esto: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús le está atribuyendo a un pecador, a un siervo, le está atribuyendo un título que realmente le pertenece a él. Tú eres Antipas, mi testigo fiel. Tú fuiste desechado por los hombres, pero eres estimado y precioso para Dios. Y lo bueno es que esto no es solamente Antipas. Lo bueno es que tú también puedes llevar este título sobre tu frente, mi hermano. No reniegues de Cristo, no rebajes sus demandas. Sufre por causa de su nombre. Sufre por causa de su evangelio. No sea que, a diferencia de Antipas, el testigo fiel, realmente terminemos escuchando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Mejor es ser desconocido y extraño para el mundo, pero ser conocido y amado por nuestro Dios. Sin embargo, a pesar de que en términos generales esta iglesia era una iglesia fiel, Jesús todavía tiene algo que condenar en ella, ¿no? Dice el versículo 14: tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Y Juan está escribiendo esto con el contexto del Antiguo Testamento. ¿Quién era Balaam? ¿Quién eran los nicolaitas? Bueno, realmente en el contexto que lo vemos, Balaam y los nicolaitas son la misma cosa. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Balaam, ¿qué era? Era un adivino, era un hechicero a sueldo, él profetizaba por dinero, él maldecía por dinero y bendecía por dinero. En Números, capítulos 22 y 25, tenemos toda la historia de este hombre Balaam. Pero con todo su empeño, con todo su deseo, no pudo nunca realmente revertir el veredicto de bendición que Dios había declarado sobre su pueblo. Y al no poder vencerlo por medio de declaraciones proféticas, declarando maldición sobre ellos, ¿cómo Balaam termina haciendo daño al pueblo de Dios? Por medio de falsos consejos. Quiero que vayas conmigo a Números, capítulo 25, los versículos del 1 hasta el 3. Números 25, versos del 1 al 3. Y luego vamos a ver el capítulo 31, ya lo puedes tener marcado, el verso 16, aquí mismo de Números. Números 25, verso del 1 al 3 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La pregunta, después de todo lo que vemos en los capítulos 22, 23 y 24, es: pueblo de Dios, ¿cómo ustedes llegan a este punto? ¿Cómo llegan a abandonar a su Dios y fornicar y adulterar con los dioses de la tierra? Capítulo 31 de Números, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, estas mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fue por consejo engañoso de este hombre, seducción de este hombre, que los israelitas terminan cayendo en el pecado. Y eso es, esa imagen de seducción, de falsa enseñanza, de corrupción, de atraer a otros hacia lo malo, es lo que está trayendo Juan a la mente de la iglesia de Pérgamo. Allí en esta iglesia había falsos creyentes que estaban seduciendo al pueblo de Dios a rebajar las demandas de Dios para su iglesia. Seguramente porque era una gran tentación. No sé ustedes, pero parece mucho más agradable comerse un trozo de carne, aunque sea sacrificado a los ídolos, que terminar siendo uno quemado en una hoguera. Carnalmente hablando,
suena mucho más agradable. Y esta es la tentación de estos falsos maestros. ¿Por qué? Realmente no es tan importante. Es solamente un trozo de carne. Es solamente un poco de fornicación. Es solamente un poquito de paganismo. No va a pasar nada. Esa gente estaban viendo el ejemplo de Antipas. Estos falsos maestros estaban viendo el ejemplo de Antipas que fue muerto. Y estaban no viéndolo como un ejemplo a imitar, sino más bien como algo lo cual evitar. Y en su carnalidad estaban seduciendo a otros para que siguieran su propio mal ejemplo. Hoy, hermanos, hoy, de igual manera, tenemos que lidiar con esta clase de personas. Gente que nos anima ¿a qué? A la carnalidad. Que nos anima a negociar con el Evangelio. Que nos llama a una vida cristiana donde llevar la cruz no es importante. Donde morir, negarnos a nosotros mismos, está fuera de lugar. Necesitamos evaluar nuestras relaciones. Necesitamos tener cuidado, no sea que llevando el nombre de cristianos, realmente estemos viviendo como el mundo y terminemos en la condenación que el mundo merece. Porque el fin de los tales, miren cuál es, verso 16. Arrepiéntete. Este es Jesús soportando el pecado de estos hombres y llamándoles al arrepentimiento. No es fácil para alguien santo soportar esta desobediencia, pero Él la soporta. Arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios. Él es el que tiene la espada en su mano. Él es el guerrero que pelea y destruye a las naciones, y Él declarará palabra de juicio total sobre estos falsos cristianos. Sabemos entonces que esta espada es lo que promete Jesús a los enemigos de Dios, que de hecho atraen al pueblo de Dios para que pequen contra Dios. Y es algo curioso, porque como les dije que marcaran en Números capítulo 31, ¿verdad? En Números 31, ¿cómo muere Balaam? Verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. No es en vano que Jesús está usando toda esta simbología para decir, este es el final que les espera a aquellos que pervierten el evangelio de Jesucristo. Esto es lo que les espera a aquellos que no se arrepienten de su adulterio espiritual, sino que insisten en llamarse cristianos mientras viven como el mundo. Pero ¿cuál es el final que le espera a los testigos fieles? ¿Cuál es el final que le espera a los vencedores? Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Nuevamente Juan vuelve a usar el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión nos lleva al libro de Éxodo, capítulo 16, donde tenemos toda la historia del maná. Los vencedores no son los que más oran, no son los que más leen la Biblia, no son los que más se congregan, no son los que más reglas ponen para evitar caer en el pecado, no son los más religiosos. ¿Sabes cuáles son los vencedores? Capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis. Y ellos, dice Jesús, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, en el sufrimiento que Él padeció en la cruz, en la resurrección de los muertos, en su ascensión, en que ahora Él es el Rey gobernante del universo, Él ha vencido con Cristo, porque Cristo ha vencido el poder de la muerte y el poder de Satanás. Y aunque por momentos la iglesia y el cristiano en forma individual parezca derrotado, parezca vencido, parezca que todo el mundo puede contra él, realmente siempre se halla en victoria. Y siempre se halla sentado en los lugares celestiales con Cristo, porque como leemos en el capítulo 12, ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero.
Y porque la palabra del Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es nuestra victoria. Es Cristo. No es mi músculo, no es mi fuerza, no es mi esfuerzo. Es lo que Cristo ha hecho. Esa es mi victoria. Ahora, vencedores. Y espero que aquí haya muchos vencedores hoy. Esto es lo que nos espera. El maná escondido. El maná, si recuerdan qué era el pan del cielo. Así es como lo describen los propios israelitas. Es el pan del cielo que reciben los israelitas en Éxodo, que apunta ¿a qué pan? Jesucristo. El pan de vida que también desciende del cielo y que el cual de él comiere no tendrá hambre jamás. En otras palabras, Cristo y gozar de Cristo, alimentarnos de él, es mucho mejor que alimentarse de las comidas vanas, idolátricas, paganas de este mundo. Porque estas comidas siempre te van a dejar hambriento. Siempre te van a dejar deseando más, porque solamente Cristo, mi hermano, es suficiente. Y este maná escondido en el presente también nos será dado en aquel banquete durante las bodas del Cordero, cuando beberemos de la copa de la vid con nuestro Señor. Vencedor, una comida mejor te espera. No pierdas tu tiempo comiendo las algarrobas de este mundo. Te espera Cristo, que es un pan mucho mejor. Pero no solamente nos espera este maná escondido, dice que se nos promete algo curioso. Dice, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿A qué está apuntando esta piedra blanca? Bueno, yo creo que tiene mucha relación con el maná, que de hecho nos dice la Escritura en Éxodo 16, en Números 11:7, que era blanco y que tenía apariencia de una piedra, pero también tiene mucha relación con las piedras que colgaban en el efod del sacerdote, donde estaban puestos los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero al mismo tiempo, el uso en el mundo romano de estas piedras blancas tiene mucho que decirnos hoy. En este mundo romano, a los vencedores de los juegos se les daba una piedrecita blanca para que ellos pudieran entrar el resto de su vida a los banquetes de celebración. Pero algo más, al pueblo que quería disfrutar de los beneficios del patrón de aquel poblado, de aquella sociedad, pues también se le daba una piedrecita blanca para que pudiera disfrutar de todos los beneficios del patrón del pueblo. Pero además, en los juzgados, a aquella persona que era declarada inocente en el juicio, se le daba una piedrecita blanca como señal de que quedaba absuelto. Hermano, qué tremendo, porque todas y cada una de esas cosas en una escala eterna es de lo que disfrutamos nosotros los cristianos. Como vencedores que somos en Cristo, disfrutaremos por la eternidad de un banquete celestial. Seremos declarados inocentes en aquel juicio final, no por nuestra inocencia, sino por la justicia perfecta de Jesucristo que está cubriendo nuestra maldad. Y por supuesto, ¿no?, todos los beneficios de Dios nos serán otorgados en la vida eterna y podemos disfrutar de ellos eternamente. Y por si todo esto, hermanos, nos pareciera poco, nos dice Jesús al final que en esta piedrecita hay escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿A qué está apuntando este nombre? Este nombre es conocido por Dios, obviamente, que nos lo da, y es conocido por aquel que lo recibe. O sea que esto nos apunta, por un lado, a nuestra identidad. Recuerden que los cambios de nombre del Antiguo Testamento hablaban de los cambios de estado, ¿verdad? Ahora no eres Abraham, eres Abraham. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Y todo esto nos habla también a nosotros de que estaremos con un cuerpo glorificado, tendremos nuestra identidad ya realizada, ya completada en la eternidad. Pero aparte de esto, compartiremos con Dios una intimidad tal que ninguna intimidad de este mundo nos puede ofrecer. Entonces, Cristo es mejor comida que cualquier comida sacrificada a los ídolos, y la intimidad que podemos disfrutar con Jesús ahora y en la eternidad
es mucho mejor que cualquier intimidad pecaminosa que podamos tener en este mundo. Y seguramente también está en mente de Juan lo que dice el profeta Isaías: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Todo esto, mis hermanos, le espera a los vencedores. Pero por otro lado, y ese es el gran contraste, aquellos que todavía no han vencido en la sangre del Cordero, les espera el lago de fuego de Apocalipsis capítulo 20. Les espera la condenación eterna, les espera pelear contra el juicio de Jesucristo en aquel último día, salvo que hoy entiendas la realidad de tu pecado y te arrepientas de él. Este es el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Vamos a pasar al mensaje a la iglesia de Tiatira, que no está muy distante de todo esto que estamos viendo acá con Pérgamo. Primero se presenta como Jesús a esta iglesia, versículo 18, el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego. Este título es una clara referencia a lo que leemos también en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, honrad al hijo. Este salmo está en la mente de Juan y de hecho lo va a usar más adelante en esta misma carta a Tiatira. Los ojos de fuego son, como el propio Jesús va a mostrar más adelante, lo ven todos. Todos están desnudos a los ojos de este Cristo resucitado. Podemos ocultarnos de los demás, podemos hacer obras creyendo que nadie nos ve, pero nuestras motivaciones están desnudas ante los ojos de Cristo y Él por eso es el único capaz de juzgar justamente las obras de cada uno. Si te veo por fuera, puedo aplaudirte, puedo reconocerte, puedo animarte, wow, cuántas obras tienes, pero solamente Cristo sabe si las motivaciones que hay detrás de eso son las correctas. Pero dice además que este Jesús tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y esto es muy importante en el contexto de Tiatira, porque era una ciudad de artesanos. Era una ciudad que estaba rodeada de gremios de artesanos que se dedicaban precisamente al metal. Mercaderes, era una ciudad comercial que de hecho conectaba con Pérgamo, conectaba con Sardis, conectaba con Filadelfia, conectaba con la Odisea. Era una ruta comercial enorme que había en Asia Menor y de hecho vamos a predicar más adelante las cartas de Filadelfia, la Odisea, Sardis. Ahora dice el verso 19, conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, servicio, paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira, ahorita veíamos en Pérgamo que en circunstancias difíciles esta iglesia, ¿qué hizo? Retuvo el nombre de Cristo, ¿verdad? No negó la fe, se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Pero esta iglesia de Tiatira es todavía especial igual porque dice que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, ¿cómo es eso posible? Si tienes todo en tu contra, Tiatira, ¿cómo es posible que tú hayas crecido? ¿Cómo es posible que tus obras postreras sean más que las primeras? Es una iglesia que a pesar de las circunstancias, ella ha venido creciendo durante los años. Han sido persistentes en el amor, han sido persistentes en el servicio. Es una iglesia elogiada por Cristo porque a pesar de las circunstancias, es una iglesia floreciente. Y eso nos recuerda nuevamente la idea de que es el Señor el que está edificando a su iglesia. Que Cristo no abandona la obra de sus manos. Como dice el Salmo, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan, ¿verdad?, los edificadores. Espero que esto que voy a decir ahora se te quede en tu corazón para siempre. La iglesia no florece ni se edifica bajo circunstancias favorables y pasajeras. La iglesia de Jesucristo se edifica sobre verdades eternas e inmutables y la mayor de todas ellas es el Evangelio de Jesucristo, de que Jesucristo es el Señor. Y creo que esto es algo que los cristianos en Cuba necesitamos recordar. Creo que esto es algo que nosotros hoy aquí en Santa Clara no podemos nunca olvidar. El mayor problema
para el crecimiento de nuestras iglesias no son las circunstancias desfavorables. La iglesia no crece por causa de circunstancias desfavorables, no crece porque no hay dinero, no crece porque no hay comida, no crece porque la gente está descontenta, no crece porque a la gente que le predicamos solamente le interesa irse del país y tienen poco interés en Dios y en su palabra. Estas no son las razones por las cuales muchas veces la iglesia de Cristo no crece en medio nuestro. Y es simplemente porque el evangelio está siendo escondido detrás de tantas cosas, de tantos programas, de tantas, hermanos, tonterías que simplemente oscurecen el evangelio de Jesucristo. Cuando lo que hay que hacer es declarar una y otra vez, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el alimento que todo cristiano necesita escuchar, no para que la iglesia crezca en número, sino para que crezca en esto mismo que está creciendo Tiatira: amor, gozo, paz, servicio, en la obra del Espíritu Santo. Con todo esto, aunque era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que había crecido durante los años, Jesús todavía tiene una razón para condenarla. Verso 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel. Y nuevamente, esta Jezabel nos lleva al Antiguo Testamento. Juan es un maestro del Antiguo Testamento, ¿no? Lo usa constantemente. Aquí no se está haciendo referencia a una Jezabel real, por lo menos no creo que eso esté aquí en el contexto claro y llano del pasaje. Pero ciertamente hay una doctrina, hay una falsa enseñanza, hay falsos creyentes, falsos maestros dentro de esta iglesia que están buscando lo mismo que Jezabel buscaba: que el pueblo de Dios deje de adorar al Dios verdadero y empiece a hacer lo mismo que hacían Balaam. Coman de las cosas sacrificadas a los ídolos, prostitúyanse, forniquen con este mundo, adulteren, sean desleales a Dios, comprometan su compromiso con Dios y conviértanlo en un compromiso con el mundo. Es lo mismo que Jezabel estaba haciendo y es lo mismo que está ocurriendo acá en esta iglesia. Estas personas buscaban lo mismo que los nicolaitas, lo mismo que Balaam, comprometer a la iglesia con el mundo. Buscaban hacer que la iglesia fornicara en pos de los falsos dioses. Y déjame decirte que a nosotros hoy nos parece fácil rechazar la oferta de adora a este muñeco de palo. Pero en este contexto es sumamente complicado. Era una ciudad, como decía, de artesanos. Se vivía de eso, de los gremios de artesanía, de trabajar el metal. Pero resulta que cada gremio de artesanos tenía un dios. Y todo el que trabajaba en ese taller tenía que adorar a ese dios y pagarle tributo a ese dios y comer la comida sacrificada a ese dios, que no solamente era comida, estaba acompañada de inmoralidad sexual, de fornicación, de orgías, de pecado. Todo esto estaba en el paquete. Todo cristiano que renunciara a trabajar en estos gremios, y no había otro lugar donde trabajar, estaba diciendo: yo me reniego del prestigio que me da pertenecer a este gremio, yo me reniego a tener comida en el estómago mientras soy desleal a Dios, yo reniego de estas cosas de este mundo, porque estas cosas de este mundo son pasajeras. Esta gente estaban diciendo: prefiero pasar hambre, prefiero pasar trabajo a serle desleal a Dios. Entonces, por eso era tan tentadora la oferta de Jezabel, o sea, la oferta de esta falsa doctrina, porque les estaba diciendo: oye, comer, participar de este ritual pagano no es tan malo. Esto es una cosa de una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. No hay ningún problema con eso. A Dios no le importa eso. Nada más lejano de la verdad. Adulterio espiritual, paganismo, carnalidad, todas estas cosas eran lo que se estaba promoviendo con esta falsa doctrina. Pero de hecho, hoy tenemos el mismo peligro y corremos el mismo peligro de caer en esta clase de adulterio espiritual. Ahora, antes de caer en lo demás, tengamos en cuenta que Dios sigue soportando en su misericordia a esta clase de personas y les dice: te llamo, te exhorto al arrepentimiento. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero ya ha llegado tiempo de juzgarla. Muchas veces Dios nos está dando tiempo a nosotros para que nos arrepintamos. Y en nuestro pecado
seguimos insistiendo, seguimos perseverando, seguimos negando al Señor con nuestros hechos. Que hoy, hermano, sea el último día. Que hoy, mi hermano, tú salgas de aquí convencido de que tu pecado merece juicio y que de que el cristiano tiene que vivir como cristiano. O mejor, deja de tratar de engañarnos, deja de tratar de burlar a Dios, porque dice Jesús en el versículo 23, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Puedes engañarnos, puedes engañar a todos, pero Cristo conoce tu corazón. Juan llama a esto, además, la doctrina de estas personas, en el versículo 24, las profundidades de Satanás. O sea, esta gente posiblemente no estuvieran de acuerdo con Juan, ¿no? No, nosotros les enseñamos las profundidades de Dios. Les enseñamos que puede ser tanto pagano como cristiano y no hay ningún problema con eso. Juan dice, ustedes están enseñando las profundidades de Satanás, porque ustedes promueven la idolatría. Ustedes promueven la comunión con el reino de las tinieblas como si eso fuera algo normal en la vida del cristiano. A esta gente que se resiste al pecado, que se resiste a caer en estas tentaciones, Jesús les dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Básicamente les está diciendo, no hay más carga para ustedes, sigue creciendo. Persevera en tu amor, persevera en tu fe, persevera en tu servicio, persevera en tu obediencia, persevera en tu fidelidad. No hay otra carga para ti. Persevera en lo que tienes. Ahora, ¿cuál es la promesa para esta iglesia? ¿Cuál es la promesa para aquellos que, como ellos, los verdaderos cristianos en Tiatira, pues están creciendo, aunque están viviendo en un contexto difícil? Jesús les dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad en las naciones. Esto es justo lo que leíamos en el Salmo 2. Y las regirá con vara de hierro. Salmo 2 nuevamente. Y serán quebradas como vaso del farero, como yo también la he recibido de mi Padre. Tremendo, ¿no? Jesús nos está sentando con Él, a reinar con Él. Eso es un ánimo tremendo para la iglesia. Porque ellos en el presente son los que están siendo rotos como vaso del farero. En el presente, los cristianos de Tiatira son los que están sufriendo, son los que están siendo derrotados, son los que están siendo martirizados, son los que están siendo perseguidos, son los que están siendo ultrajados. Pero Jesús dice, esto es algo temporal. Ustedes reinarán conmigo. Son ustedes los que al final van a vencer, porque por la eternidad yo he hecho de ustedes un reino de sacerdotes. Y la historia nos da la razón. ¿Dónde está el imperio romano? Ruinas es lo que queda de él. Muchos de los otros imperios que persiguieron a los cristianos, ¿dónde están? Olvidados. Y los reinos presentes, hermanos, los reinos presentes que se deleitan en dañar a la iglesia de Jesucristo. Mira, Él tiene los pies de bronce bruñido. Él aplastará a sus enemigos y su iglesia reinará con Él para siempre. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10. Dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Porque tendremos la vara de hierro, tendremos el reinado junto con Jesucristo. ¿Recuerdas esas palabras de Jesús? Creo que están en el Evangelio de Juan, capítulo 12. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, dice el texto, darles el reino. Pero si todavía reinar con Cristo te parece poco, hay una recompensa todavía más para nosotros. Le daré, dice el verso 28, la estrella de la mañana. ¿Qué es esa estrella? ¿O quién es esa estrella? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, podemos leer lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias.
Dice Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. Yo soy, dice Jesús, verso 16, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es el mayor tesoro que podremos disfrutar en la eternidad? Mira, no es que no haya enfermedad, no es que nunca jamás vayas a tener hambre, nunca más vayas a llorar, nunca más haya sufrimiento. El mayor tesoro que vamos a experimentar en los cielos para siempre y toda la eternidad nos parecerá poco, es la intimidad perfecta, eterna, concreta que tendremos con Jesucristo. Le veremos tal como Él es, estaremos junto con Él cara a cara. Hermano, quiero que mires hacia ese encuentro, con anhelo, con deseo, con gozo, con esperanza, porque esto es lo que le espera a los vencedores, a los que han vencido con Cristo. La recompensa última no son las coronas, la recompensa última no es la ciudad con calles de oro, no es eso. La recompensa última para nosotros, los que ahora estamos disfrutando y gozando, amando, siguiendo, escuchando a Jesucristo, es Jesucristo mismo. Ese es nuestro tesoro. Es la vida eterna que tendremos para disfrutar de la perla de gran precio. Nosotros somos y seremos suyos, pero Él ahora, Él también es y será nuestro por la eternidad. Vamos hacia allá, mis hermanos, porque Cristo ha vencido por nosotros y con Él somos vencedores. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje que nos ha dado por medio de estas iglesias. Señor, hemos vencido cuando creímos en Jesucristo, cuando lavamos nuestras ropas impías en la sangre del Cordero. Señor, tú nos has hecho un reino de sacerdotes y aunque en el presente parezca que el mundo y Satanás están prevaleciendo, tú destruirás a aquellos que no creen en ti, aquellos que hicieron iglesia, tú los destruirás con tu vara de hierro, con tus pies de bronce. Señor, que podamos poner la mirada en lo eterno, que podamos ver la mirada en esos lugares celestiales con Cristo, que podamos poner la mirada, Señor, en una eternidad donde disfrutaremos de perfecta intimidad con Cristo. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu bendita palabra. Te rogamos porque traigas salvación a aquellos que no te conocen. Tú no nos has traído a este lugar por gusto. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Te pedimos que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.